para escuchar a Jesús. Sabéis, yo estoy a veces un poco cansado de escuchar a muchos creyentes diciendo que la gente no quiere escuchar el Evangelio. La gente sí quiere escuchar el Evangelio, lo que no quieren muchas veces es decidirse por el Señor. Pero la gente necesita escuchar el Evangelio. Y de la misma manera que las multitudes se agolpaban para escuchar al Señor, hoy hay muchas personas, muchos hombres y mujeres, con su alma vacía, sola, que necesitan escuchar el Evangelio. El Señor Jesús no le predicó solo a los que iban a convertirse, no vais a encontrar eso ni un solo momento en todo su ministerio. Y eso que Él sabía quienes iban a creer en Él. Sin embargo, predicó a todos, sin excepción. Y pasó días enteros proclamando el Evangelio del Reino sin que nadie viniese a Él, sin que nadie aceptase el Evangelio. Nosotros a veces tomamos muchas excusas en nuestra vida para no hablar del Evangelio a las demás personas. Decimos que no van a querer escuchar y eso no es cierto. En el peor de los casos no van a querer tomar una decisión por el Señor. Nos van a escuchar y van a decirnos, pues muy bien, eso es lo que tú crees, te respeto, pero no quiero saber nada más. Pero nuestra responsabilidad y nuestro privilegio es hablar del Evangelio a la gente. Y de la misma manera que Pablo gritaba, ¡ay de mí si no predicar el Evangelio! Si nosotros tenemos otra actitud y no somos capaces de decir, ¡ay de mí si no hablo del Señor Jesús a los demás! Quizás nos estamos equivocando en nuestra vida. Así que la multitud se agolpaba para escucharle. Y entonces él, nos dice el versículo 3, que subió a una de las barcas para predicar. Y la Biblia nos dice, en todos los detalles, que el Espíritu de Dios deja siempre para que nosotros aprendamos cosas de Él, que subió a la barca de Pedro. Había varios pescadores allí. Había algunos de los que iban a ser sus discípulos que tenían su propia barca. Pero la Biblia dice que el Señor subió a la barca de Pedro. Quería enseñarle algo a Pedro en primer lugar. Y muchas veces en nuestra vida nos encontramos al Espíritu de Dios hablando a nosotros, a cada uno personalmente. Y cuando venimos aquí a una reunión como la de esta mañana, con tantas cosas importantes que hemos escuchado, la única actitud nuestra debe ser, Señor, yo voy ahí para que me hables a mí. Es cierto que le vas a hablar a muchas más personas en la iglesia. Es cierto que vamos a estar alabando juntos tu nombre. Es cierto que todos vamos a abrir tu palabra, pero en primer lugar yo necesito que me hables a mí. En primer lugar yo quiero escuchar tu voz. Y si el Señor pidió la barca de Pedro, era exactamente porque quería enseñarle algo. Y cuando Dios nos habla, y si Él está pidiendo nuestra barca para hacer algo, mira, lo mejor que podemos hacer es obedecerle. Nada más y nada menos. No discutir con Él. No decirle, Señor, yo quiero hacer otras cosas. No señalar a los demás y decir, Señor, está la barca de Jacobo, está la de Juan, hay más personas aquí. Sino sencillamente decirle, aquí está, aquí estoy yo, Señor. Esta es mi vida y quiero que hagas con ella lo que tú quieres. Pero sabéis, dice el versículo 4, que cuando el Señor terminó de hablar, volvió a decirle a Pedro, sal a la parte más profunda y echa las redes para pescar. ¿Sabes? Hay una cosa común a lo largo de toda la vida del Señor Jesús, y es que Él siempre que enseñó, inmediatamente después hizo dos cosas. O iba a orar con sus discípulos, o iba a hacer algo, actuar. Nosotros estamos muy hechos muchas veces a escuchar buenos mensajes y quedarnos tranquilamente sentados, o irnos a casa. Y lo mejor que muchas veces hacemos es llegar a casa y comentar, pues qué bien habló el hermano, pues qué bien, gracias a Dios. Y ahí nos quedamos.
Y sin embargo, la Biblia no es para escuchar buenos consejos y quedarse tranquilamente sentados. La palabra de Dios es para escuchar y obedecer. Para escuchar lo que Él dice y salir, tomar la barca otra vez y salir afuera. Y decir, Señor, esto es lo que tú me has enseñado hoy. ¿Cómo lo voy a aplicar en mi vida? ¿Qué voy a hacer en mi vida? Porque si no, lo único que va a ocasionar en vosotros, en nosotros, la palabra de Dios a veces es frustración. Y muchas veces escuchamos, es que hay tantas cosas buenas que escuchamos y tan poco que hacemos. ¿Y por qué tan poco que hacemos? ¿Alguien nos lo impide? ¿Alguien nos impide que si hemos escuchado como esta mañana que somos salvos en Él y perdonados en Él, proclamarlo a los demás? ¿Alguien lo impide? ¿Alguien impide que llegue a mi casa hoy, al mediodía o a la noche y diga, Señor, yo quiero ser como Pedro? Aquí está mi barca si la necesitas, aquí está mi vida si la necesitas, aquí está mi casa si la necesitas, aquí está mi familia si la necesitas. ¿Alguien impide hacer eso? ¿Por qué escuchamos al Señor y nos quedamos sentados tranquilamente? El Señor jamás hizo eso. Cuando terminó de hablar, dijo a Pedro, vamos a la barca y ahora vamos a pescar. Y fíjate que en el versículo 4 dice, sal a la parte más profunda. Hay muchas personas que quieren servir más al Señor y obedecerle de corazón. Y es el mejor deseo que una persona puede tener para el Señor. Pero cuando tienes ese deseo, nunca olvides una cosa. El Señor no va a tomar tu barca y quedarse en la orilla. Y decir, vamos a quedarnos aquí, en la playa, tranquilamente. Vamos a ver si hay algunos peces que vienen hasta aquí. Vamos a comprobar si alguien viene a escucharnos. El Señor siempre está diciendo, sal a la parte más profunda. Sal a donde va a haber más situaciones difíciles, a donde van a existir más problemas, a donde quizás la gente no va a entenderte, a donde quizás muchos se van a desengañar de ti, a donde quizás otras personas al escucharte hablar del Evangelio dirán, ¿qué cosa? Este hombre, esta mujer, ¿por qué hablan de Dios? A donde quizás te van a señalar, a donde te van a señalar por ser justo en tu negocio, a donde te van a señalar por decir la verdad, a donde te van a señalar por ser una persona diferente. Pero es necesario salir a la parte más profunda. El Señor no le pidió a Pedro la barca para quedar en la orilla, solamente cuando tenía que predicar. Predicó por un momento y después vamos a la parte más profunda, a trabajar. Nosotros aprendemos mucho la primera parte, incluso nos gusta predicar y estar en la orilla proclamando muchas cosas, sí es bueno, pero hay que salir a la parte más profunda también. Y hay que pasar momentos difíciles en la vida sirviendo al Señor, si no, no maduramos, no crecemos. Hay que pedir al Señor, Señor, yo quiero tribulación en mi vida para que mi alma se haga fuerte en ti, para que yo deje de mirarme a mí mismo, para que deje de mirar a los demás, para que deje de fijarme en lo que hace uno y en lo que hace otro, y para que solo tenga ojos para ti. Llévame a la parte más profunda. Llévame a trabajar contigo. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Es un pasaje que hemos leído muchísimas veces. El versículo 5, tan pronto Pedro escuchó que iban a ir a pescar, le dijo lo mismo que nosotros le hubiéramos dicho al Señor, incluso se lo decimos muchas veces. Incluso, perdonadme el paréntesis, yo lo escucho muchas veces a muchos creyentes, no solo en Galicia, en España, por todas partes. Señor, hemos estado pescando toda la noche. ¿Qué le está diciendo Pedro? Señor, te escuchamos hablar y nadie enseña como tú. Te escuchamos hacer milagros y nadie los hace como tú. Te vemos hacer milagros y nadie los hace como tú. Vemos que tú eres Dios mismo hecho hombre, pero en la pesca nosotros somos los que sabemos, ¿eh? Estuvimos pescando toda la noche y no hay nada.
¿Cuántas veces nosotros le decimos a Dios, directo o indirectamente, eso? Señor, sí, tú me has salvado, tú eres el que quieres hacer grandes cosas en mí, pero en mi vida, en eso soy yo el experto. En mis negocios soy yo el experto. En mi manera de comportarme con los demás, soy yo el que sé lo que debo de hacer, no tú. Y Pedro necesitaba aprender algo muy importante. Y yo creo que nosotros también necesitamos aprenderlo, o por lo menos recordarlo. El Señor es Señor de todo. Y los peces los hizo Él. Y la vida que nosotros tenemos nos la dio Él. Y las fuerzas que tenemos para trabajar nos las dio Él. Y la sabiduría que Él nos dio en nuestro negocio, en nuestro trabajo, la dio Él. Y la familia que tenemos la puso Él en nuestras manos. Y todas las cosas que tenemos son de Él. Él es el experto, no nosotros. Pedro no lo había aprendido. Señor, hemos estado pescando toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Sabes? Pedro estaba trabajando con una motivación incorrecta. Creía que por trabajar mucho Dios iba a bendecirle. Y está bien que trabajemos. Es importante que trabajemos, pero no es la motivación correcta, como vamos a ver más adelante. No es decirle a Dios, Señor, aquí estoy, nadie trabaja tanto como yo, nadie hace tantas cosas como yo. ¿Verdad que ni suena bien esa frase? Porque no es la motivación correcta. Pero, ¿os acordáis lo que hablábamos al principio del verano? Pedro, un hombre que sabía estar en la presencia del Señor Jesús y que era capaz de rectificar sus propias palabras y pedir perdón. Todavía no había terminado de hablar y Pedro se dio cuenta de la barbaridad que estaba diciendo. Todavía no había acabado la frase, Señor, hemos estado pescando toda la noche. Iba a decir, no hay peces, no sabes que nosotros nos dedicamos a pescar y que no hemos podido hacer nada. Pero Pedro estaba en la mitad de la frase y dijo, pero, porque tú lo mandas, vamos a echar la red. Dejó de discutir en el momento. Y a veces yo le pido a Dios que me dé esa capacidad, que nos dé esa capacidad que tenía Pedro, de saber rectificar las cosas que hacemos mal, porque no hay nadie perfecto aquí, nadie, en ningún lugar del mundo, solo el Hijo de Dios, el Señor Jesús. ¿Os acordáis? No hay justo ni aun uno. Pero si aprendemos a tener esa capacidad de rectificar, de decirle al Señor, Señor, pero... Y qué grande es decirle al Señor un pero en ese sentido. Porque tú lo mandas, voy a echar las redes. Pedro había aprendido lo que era la motivación correcta. La motivación correcta no era trabajar, sino hacer las cosas en el nombre de Jesús. Porque Él lo manda. Pero ¿sabéis una cosa? Todavía su actitud no era buena. Es un poco como decir, Señor, vamos. ¿Tú lo mandas? Yo no entiendo mucho, quizás no hay otro remedio, pero vamos. Vamos a echar las redes. A veces necesitamos ir poco a poco aprendiendo a confiar en el Señor Jesús, en nuestro Dios, y tener fe en Él. En el sentido de que cuando Él nos manda hacer algo, nosotros solo obedecemos. No debemos preocuparnos de las circunstancias, de lo que puede ocurrir después, de si hay gente o no que van a estar de acuerdo o no, de si hay personas que nos van a señalar. Si el Señor manda hacer algo, nosotros tenemos que obedecerle. Ni siquiera tenemos la opción para discutir, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. Y sabéis lo que ocurrió, ¿no? Versículo 6, cuando lo hicieron así, había una gran cantidad de peces, de modo que las redes se rompían. Dios siempre da abundantemente, siempre. Y Él jamás se queda corto. Y cuando dio de comer a las multitudes una vez, había 12 cestas de pedazos y otras veces 7. De sobra. Dios no es como nosotros, que damos casi con la medida cuando le damos algo a alguien. Él pone su corazón y da abundantemente. Tanto que las redes se rompían.
Así que Pedro empieza a entender lo que Dios está queriendo enseñarle y va rápidamente a buscar a sus compañeros para que traigan sus redes también. En el reino de Dios no existe ningún lugar para la envidia, ninguno. No existe ningún lugar para creerse uno superior a los demás. No existe ningún lugar para la amargura de aquel está recibiendo bendición y nosotros no. Eso no es parte del reino de Dios. En el reino de Dios el lugar es para gran cantidad de peces. Vamos a llamar a nuestros hermanos. Vamos a buscar personas que puedan trabajar y ayudar. Y lo estaba aprendiendo Pedro. Y fue junto de los demás y les dijo, mis redes se están rompiendo, hay gran cantidad de peces, ¿por qué no venís? Hay para todos. Y de hecho que había para todos. Y los demás también supieron reaccionar y fueron a ayudar a Pedro. Imagínate que hubieran dicho, no, eso es una enseñanza del Señor para ti, nosotros nos quedamos aquí. Imagínate a Jacobo discutiendo con él. El Señor Pedro tomó tu barca, te luciste allí poniendo tu barca delante y predicando el Señor y ahora fuiste a pescar con él, yo me quedo aquí. Yo no quiero saber nada de eso, es cosa del Señor contigo. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que significa ayudar en el reino de Dios. Con lo que sea, de la manera que sea, pero ayudar en el reino de Dios. En la Biblia nunca se nos habla de personas que ayudaron discutiendo de si las cosas estaban mejor o peor hechas. Eso no existe. Solo se nos habla de gente que ayudó, que extendió su mano. Mientras nosotros discutimos a veces sobre qué está mejor o qué está peor, hay miles de personas que mueren sin conocer al Señor. En el mundo son miles de personas por minuto. Mientras hemos estado aquí dando gracias al Señor por lo que Él ha hecho en nuestra vida, y es algo que debemos hacer, y gloria a Dios por haber estado aquí, pero en estas poco menos de 2 horas son más de 100.000 personas en todo el mundo que han pasado la eternidad sin conocer al Señor. Y es bueno que estemos aquí, pero lo debemos pensar cuando estemos fuera. En la obra de Dios el único lugar es para ayudar, para ir, para trabajar para el Señor. Una vez alguien le dijo a uno de los grandes evangelistas del siglo pasado, Moody, que no le gustaba la manera como él predicaba el Evangelio. Y Moody, que era un hombre de Dios, tranquilamente le dijo a este hombre, bueno, explícame lo que tú haces. Y él empezó a decir varias cosas, bueno, es que resulta, me gustaría o intentamos, no, explícame lo que tú haces. Y después de varios minutos el otro hombre se sonrojó y reconoció que no estaba haciendo nada para predicar el Evangelio. Que no estaba diciéndole a nadie que el Señor le había salvado. Y Moody sencillamente le dijo, mira, yo creo que al Señor le gusta más mi manera de hacer las cosas que la tuya de no hacer nada. Pedro fue a buscar a sus compañeros y ellos vinieron a trabajar también para el Señor. Y por último, versículo 8, el tiempo se nos va. Ahora Pedro aprende lo que es la actitud correcta delante de Dios. Al ver todas estas cosas, dice el versículo 8, Pedro cayó a los pies de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Ahora Pedro estaba en la actitud correcta para servir al Señor. En la única actitud que una persona puede tener, que yo puedo tener, que tú puedes tener para servir al Señor. En los últimos días estábamos leyendo en la palabra de Dios algunas cosas que muchas veces incluso ni le damos importancia, o las hemos escuchado tantas veces. Dios resiste a los soberbios. Dios lucha en contra de los soberbios. ¿Sabes lo que significa eso? A mí no me gustaría que Dios estuviera luchando en contra de mí, luchando en contra de lo que hacemos. Pero la Biblia dice que si yo soy soberbio, que si somos orgullosos, que si creemos, esto es lo que nosotros hacemos, lo que yo hago, yo sí sé hacer las cosas,
Dios puede luchar y pelear contra mí. Y creo que ninguno de nosotros le agradaría encontrarse luchando en contra de Dios. Y en la Biblia nos dice que a la persona que es altiva, sea creyente o no creyente, Dios lo mira de lejos. ¿Cuántas veces yo he llegado a la presencia del Señor y Él ha tenido que mirarme de lejos? ¿Cuántas veces Dios tiene que mirarnos de lejos porque nos creemos altivos? Por la soberbia de nuestro corazón, por nuestra actitud de creer que nosotros somos los importantes. ¿Quién nos necesita? ¿El mundo? ¿Dios? Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Hace poco estábamos escuchando, muchas veces nos gusta defender nuestros derechos. Y tenemos un derecho. Y quizás podríamos salir por la calle con una pancarta, como a veces hacemos defendiendo nuestros derechos, y decir, tengo derecho a un lugar en el infierno. Ese es mi derecho. Eso es lo único que merecemos, lo único. Y sin embargo, Dios nos salvó. Y olvidamos a veces que somos pecadores, que no tenemos ningún derecho delante de Dios, y nos creemos grandes, somos capaces de decir cosas y somos capaces de ir en contra de quien sea porque nosotros somos. Dios resiste a los soberbios. Pedro iba a ser una de las personas que Dios iba a utilizar más en el Nuevo Testamento. Él abrió las puertas del Evangelio y de ahí se entiende aquel hermoso pasaje de cuando le dijo que le iba a dar las llaves del reino de los cielos, ¿os acordáis? Él abrió las puertas del Evangelio a los gentiles, a los samaritanos, a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles, por este orden. Pero Pedro necesitaba entender que la única manera en la que Dios utiliza a una persona es cuando esa persona se siente inútil, pecador. Yo no soy nada delante de Dios. Cuando alguien puede decir esto de corazón, Dios dice, ahora estás preparado, ahora estás preparada para trabajar. Ahora te voy a utilizar, mientras no. Perdonadme si os digo que uno de los mayores problemas en nuestra vida, en mi propia vida, en la vida de la Iglesia, y no solo aquí, en todo el mundo, es el orgullo del pueblo de Dios, de la gente que nos creemos tanto. Y sin embargo Dios nos dio todo por gracia, solamente por gracia. ¿Y por qué a ti y a mí? ¿Tienes alguna razón? ¿Alguna buena razón? El miedo se apoderó de Pedro porque se dio cuenta de quién era él y quién era aquel que se había dignado a sentar en su barca. Dios mismo, hecho hombre, en su barca. Si el Señor volviese hoy en su segunda venida, claro, en la Biblia nos dice que seremos arrebatados con Él, pero haz un momento un paréntesis, una imaginación, solamente para que podamos entenderlo. Y Él al bajar en su segunda venida, quisiese entrar en vuestra casa y todo el mundo lo viese, ¿cuál sería nuestra actitud? Salir y decir, mira, ha venido a mi casa, ¿lo ves? Nos caeríamos de rodillas delante de Él. Nos gustaría escondernos debajo de la mesa, en cualquier lugar. Le diríamos, Señor, apártate de mí, porque soy un pecador, ¿o no? Pedro tuvo miedo cuando se dio cuenta que el Señor Jesús le iba a utilizar. Y el Señor le respondió, no temas, no tengas miedo. Desde hoy vas a pescar hombres. Porque Pedro había llegado a la actitud correcta con el Señor, a darse cuenta de que solo el Señor le podía utilizar, y le podía utilizar de esa manera. Y le dijo, no tengas miedo, ¿sabes? Hemos cantado esta mañana tantas cosas hermosas. A veces nosotros da la impresión de que empezamos a tener miedo en nuestra relación con Dios. ¿Os acordáis de ese himno? ¿Quién puede revocar tal gracia?
¿Quién vuelve a colocar los grillos? No nos damos cuenta de que Dios nos dio la libertad, que no hay nadie que pueda volver a encadenarnos, que no debemos tener miedo, que estamos en sus manos, que no debemos de dejar que el diablo ni nadie coloque ataduras en nuestra vida, porque somos del Señor. No tengas miedo. Si nuestra actitud es correcta, si nos damos cuenta de que somos nada delante del Señor, si aprendemos a estar en humildad delante de Él, no debemos de tener miedo. Nadie puede colocarnos grillos otra vez, nadie puede atarnos otra vez, porque somos del Señor. Y le dijo: desde hoy serás un pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, versículo 11, porque Dios siempre pide que hagamos todas las cosas con un orden, no dejaron las barcas en medio del mar. Dejando todas las barcas y todo lo demás, le siguieron. Yo no sé cuántas veces Pedro y los demás, andando con el Señor día a día, volverían por aquel lugar y verían sus barcas allí en la playa, lo que ellos dejaron. Tampoco creo que les preocupase mucho, porque lo dejaron todo y le siguieron. Y así termina un pasaje tan corto, pero tan importante para cada uno de los discípulos. Pedro se equivocó muchas veces después. No es perfecto, ¿os acordáis? Los discípulos también, ninguno de ellos es perfecto, ninguno de nosotros. Pero a Pedro jamás se le olvidó que la única manera en la que Dios podía utilizarle era cuando él se sentía pecador. Cuando él se daba cuenta de que no valía nada en la presencia de Dios. Y después lo dejó todo y le siguió. Lecciones que todos necesitamos en nuestra vida al volver a encontrarnos con el Señor. Sabéis, yo os reto de corazón a que en casa, incluso si lo podéis hacer como familia, toméis los evangelios. Son cosas tan sencillas, pero tan importantes para nosotros. Y no dejemos pasar ni un solo día sin leer algo del Señor. Y pensar a nosotros mismos, ¿qué hubiera hecho yo si hubiese sido Pedro? ¿Qué tiene el Señor que enseñarme a mí? Porque el cristianismo es Cristo. Él es la razón de nuestra vida. Y a Él es siempre a quien tenemos que mirar. Y en Él es en quien tenemos que tener puestos nuestros ojos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, tan fácil es para nosotros a veces sentirnos tan bien con todo lo que tú has hecho por nosotros, creernos buenos incluso, pensar que porque hacemos cosas para ti, Padre, tenemos algún derecho. Y sin embargo, si no hubiese sido tu gracia, tu misericordia, quizás ni siquiera estaríamos vivos. Padre, ten piedad de nosotros y enséñanos a vivir en la vida con humildad, a pensar siempre en lo que tú quieres enseñarnos, a creer a los demás superiores a nosotros y a que jamás, Señor, nada de soberbia ni de orgullo entre en nuestra alma. Es difícil, Señor, pero tú has enviado a tu Espíritu para hacerlo en nuestra vida. Y yo personalmente, y creo que todos los que estamos aquí, de todo corazón te lo decimos, Señor, que ese Espíritu vaya haciendo su obra día a día, poco a poco, llenándonos y transformándonos a tu imagen. En el nombre de Jesús. Amén.